Buenos días. Me llamo Jacob Gerber. I'm the pastor at Harvest Community Church, and it's a pleasure to be here today with you all. Soy el pastor de la iglesia Harvest Community y es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. I bring you greetings from your sister congregation in the United States. Les traigo saludos, muchos saludos de su congregación hermana en Estados Unidos. Our church has been praying for us on this trip and for your church as well. Nuestra congregación ha estado orando por nosotros en este viaje y por ustedes también. And this morning, our congregation is praying specifically for this worship service that we're a part of. Y esta mañana, de la misma manera, nuestra congregación está orando por este servicio de adoración. Thank you for your hospitality. We're just delighted to be here today. Muchas gracias por su hospitalidad. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Let's pray as we prepare to open God's Word together this morning. Oremos ya que nos preparamos a leer la palabra del Señor. Gracious Heavenly Father, Padre de gracia, we thank you that you have spoken to us in your Word. te damos gracias porque nos has hablado por medio de tu palabra. We pray that as we open your Word together, Oramos para que cuando abramos tu palabra juntos, that you would convict us of our sin, que nos des convicción de nuestro pecado. lead us to repent from our sin, Guíanos a arrepentirnos de nuestro pecado and turn us once again to the Lord Jesus Christ. y devuélvenos a nuestro Señor Jesucristo. We pray that you would give us eyes to see Oramos para que nos des ojos para ver, and ears to hear oídos para escuchar and hearts to understand y corazones para entender all that is contained in the gospel of your Son, Jesus Christ. todo lo que está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. We pray this in the name of your Son, our Savior. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador. Amen. Amén. Before we were married, Antes de casarnos, my wife and I lived about 1,000 kilometers apart from each other for 2.5 years. mi esposa y yo vivimos a 1,000 kilómetros de distancia por 2 años y medio. I was in seminary in Birmingham, Alabama, Yo estaba cursando seminario en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, and she was in college in Chicago. y ella estaba en la universidad en la ciudad de Chicago. Long distance relationships are extremely difficult, Las relaciones a distancia son extremadamente difíciles, but I'm happy to report that the woman I married was well worth the wait. pero tengo el placer de informarles que la mujer con la que me casé valió por completo esa espera. Amen. The only thing that got us through that time La única cosa que nos ayudó a mantenernos juntos durante esos momentos difíciles was our ability to talk with one another on the phone. fue el poder comunicarnos por teléfono. We spoke constantly on the phone. Hablábamos seguido And through that time, y con el pasar del tiempo I came to treasure the sound of her voice. empecé a apreciar profundamente el sonido de su voz. I learned what made her happy, Aprendí qué era lo que la hacía feliz, what made her mad, lo que la ponía de mal genio, what she was passionate about, lo que a ella le apasionaba and what she didn't care that much one way or another. y lo que a ella no le interesaba por alguna u otra razón. By listening to her voice, Al escuchar su voz, I got to know her, la pude conocer. her character, Pude conocer su carácter, her mind, su pensamiento and her heart. y su corazón. In John 10, En el Evangelio de Juan, Jesus tells us that our relationship with him en el capítulo 10, Jesús nos dice que nuestra relación con Él also depends on our hearing his voice. también depende en la manera en la que escuchamos su voz. This is our big idea for today. Entonces, el punto principal para el día de hoy es este. By his voice, Por medio de su voz, our good shepherd leads us, el buen pastor nos guía, feeds us, alimenta nuestro espíritu and protects y us. nos protege.
The first point this morning is from John 10, verses 1 through 6. Entonces el primer punto de esta mañana viene de Juan 10, del 1 al 6. Jesus leads us. Jesús nos guía. Hear again the word of the Lord from John 10, verses 1 through 6. Escuchemos de nuevo la palabra del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. Dice Jesús, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Here, Jesus speaks on two levels. Aquí Jesús habla en dos niveles. First, he speaks about himself, the good shepherd. Primero, él habla acerca de él, el buen pastor. Second, he speaks about his under shepherds, Segundo, él habla acerca de sus pastores verdaderos. his under shepherds who minister the word on his behalf. Sus pastores verdaderos que son los que predican la palabra en nombre de él. As Jesus speaks simultaneously on both of these levels, A medida que Jesús habla simultáneamente sobre estos dos niveles, Jesus speaks first about how true shepherds treat their sheep, Jesús habla primero sobre la manera en que los pastores verdaderos tratan a sus ovejas. and second about how sheep treat their true shepherd. Y segundo, sobre la manera en que las ovejas tratan a su pastor verdadero. So let's start with how true shepherds treat their sheep. Entonces empecemos con el punto en cómo el buen pastor trata a sus ovejas. In John 10, verses 1 through 2, Jesus says that he enters by the door. Entonces en Juan 10, versículo 1 al 2, dice que la manera en que los pastores verdaderos tratan a sus ovejas es que Jesús entra por la puerta. So the question is, what door? Entonces la pregunta es, ¿qué puerta? Jesus is describing a fenced, gated enclosure called a sheepfold. Jesús describe un redil. ¿Qué es un redil? Es un cercado cerrado. Many shepherds could leave their various flocks overnight in a single sheepfold. En esa época, los pastores dejaban diferentes rebaños por la noche en un solo redil. The advantage of this is that one gatekeeper could keep an eye on many flocks at a single time. La ventaja de esto es que un solo portero podía cuidar bastante rebaños a la vez. The sheep couldn't wander off because they were fenced in. Las ovejas no se podían escapar porque estaban cercadas. The gatekeeper could fend off predators, El portero también podía defender a los rebaños de los depredadores. and the gatekeeper could make sure that thieves were not able to sneak in. Y el portero podía vigilar también para que no se entraran los ladrones. The next day, Al día siguiente, each shepherd would come to the sheepfold cada pastor venía a recoger el rebaño. to claim his sheep. Allá el redil iba a recoger el rebaño. The gatekeeper will open to the shepherd El portero abría la puerta al pastor because the gatekeeper knows that the shepherd is authorized to enter into the sheepfold. porque el portero sabía que el pastor era la persona autorizada para entrar al redil. He's not a thief. Él no es un ladrón. So true shepherds speak the truth. Entonces los pastores verdaderos hablan la verdad.
the open, honest, direct truth. La verdad abierta, honesta y directa. The religious leaders of Jesus' day Los líderes religiosos de la época de Jesús didn't come openly. no se expresaban abiertamente. Instead, they intimidated Jesus' followers Más bien lo que hacían era intimidar a los seguidores de Jesús. through the fear of excommunication. Los amenazaban con excomulgarlos. That's what we read in John 9, verse 22. Eso es lo que podemos ver en Juan 9, versículo 22, In the previous chapter. en el capítulo anterior. Therefore, they were thieves stealing Jesus' sheep. Por lo tanto, esos líderes religiosos eran los ladrones que venían a robarse las ovejas de Jesús. Jesus, on the other hand, Por el otro lado, Jesús came openly with the truth. hablaba abiertamente con la verdad. In John 18, verse 20, En Juan 18, versículo 20, Jesus said, I have spoke openly to the world. I've always taught in synagogues and in the temple where all Jews come together. I have said nothing in secret. Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. That's how Jesus shepherds his sheep. Esa es la manera como Jesús pastorea a sus ovejas. He comes to us openly with the truth. Él viene a nosotros abiertamente con la verdad. But true under shepherds also minister openly. Entonces los pastores verdaderos de Jesús también pastorean con la verdad de una manera abierta. The Apostle Paul writes this in 2 Corinthians 4, verse 2. Pablo dice eso en la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. By open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. So, to whatever degree you lead other people, En cualquier medida que usted guíe a otras personas, as a pastor, como pastor, as a parent, como padre o madre, as a teacher, como profesor, speak the truth of God's word hable la verdad de la palabra de Dios honestly and openly. de una manera honesta y abierta. There's one more way that true shepherds treat their sheep. Hay una manera más en la que los pastores tratan a las ovejas. In John 10, verse 3, Jesus says that he calls his own sheep by name. En Juan 10, versículo 3, Jesús dice que Él llama a sus ovejas por nombre. What this means is that a true shepherd knows his people. Lo que esto significa es que un pastor verdadero conoce a sus personas. Jesus has intimate knowledge of his sheep. Jesús tiene un conocimiento íntimo de sus ovejas. He's the good shepherd. Él es el buen pastor. To whatever degree you lead other people, En cualquier medida que usted guíe a otras personas, speak the truth of God's word hable la verdad de la palabra de Dios in love. en amor. So far, we have seen the way that true shepherds treat their sheep. Entonces, hasta el momento hemos visto la manera en la que un pastor verdadero trata a sus ovejas. Now, Jesus starts to talk about how the sheep treat their true shepherd. Entonces, ahora veamos cómo las ovejas tratan a su pastor verdadero. In John 10, verse 4, Jesus says that his sheep follow him because they know his voice. Entonces, en Juan 10, versículo 4, Jesús dice que las ovejas lo siguen a Jesús porque conocen su palabra, conocen su voz. Jesus' sheep only follow Jesus' voice. Las ovejas de Jesús solamente siguen la voz de Jesús. Here's what this looks like today. Hoy en día esta idea se ve de esta manera. Jesus' sheep follow under shepherds Las ovejas de Jesús siguen a los pastores verdaderos, who minister and declare Jesus' word, quienes ministran y declaran la palabra de Jesús, not their own. no su propia palabra.
Here's an illustration from the book With a Shepherd's Heart by John Sidema. Voy a darles un ejemplo, una ilustración sacada de un libro llamado Con un corazón de pastor, escrita por el señor Juan Sitema. Sidema writes this. Sitema escribió esto. My wife and I were strolling hand in hand along the beach in the Gambia, West Africa. Una vez mi esposa y yo estábamos caminando cogidos de la mano por una playa en Gambia, un país que queda en África Occidental. A group of 6 or 8 young shepherd boys De pronto vimos un grupo como de unos 6 u 8 pastores, todos niños. had brought their sheep in from the plains for a saltwater bath. Y estos pastores, todos niños, habían traído a sus ovejas de las llanuras a darle un baño de agua salada. The oldest, a boy of about 14, El mayor de los niños, de los jovencitos, tenía como unos 14 años. was wrestling with the larger rams and ewes in knee-deep water. Y él era el que se metía al agua y agarraba a los carneros y a las ovejas y a la fuerza los metía al agua para bañarlos. While the younger ones, between 8 and 10, Y los niños menores, que tenían entre 8 y 10 años, shuttled the beasts from the sand to the water. eran los que llevaban a los animalitos de la arena al agua. We watched in fascination for perhaps 20 minutes. Entonces quedamos fascinados viendo ese momento en que bañaban las ovejas. Quedamos ahí pues quietos como por 20 minutos. We began to wonder how 50 or so sheep could be sorted out. Entonces nos pusimos a pensar, ¿y cómo harán para organizar, para clasificar esas 50 ovejas que están ahí? For it soon became apparent Porque pronto nos dimos cuenta that the shepherds represented not one flock, que esos pastores no estaban a cargo solamente de un rebaño, but at least 3. pero eran de por lo menos 3 rebaños. There were no tags, brands, or collars. No habían ni sellos, ni etiquetas, ni collares, nada. Nothing to distinguish the animals of one flock from those of another. Nada que distinguiera cuáles eran las ovejas de un rebaño o del otro. Things seemed a bit disorganized. Esta actividad de bañar las ovejas se veía más como desorganizada. The shepherds apparently more interested in adolescent trash talk than anything else. Los pastores aparentemente estaban como más interesados en entablar conversaciones vulgares de adolescentes que en cualquier otra cosa. I expected a bit of pubescent conflict to erupt at any minute. Yo pensaba que en cualquier momento iba a estallar una pelea de niños, I was wrong. pero estaba completamente equivocado. One shepherd simply began to walk east. De pronto un pastor empezó a caminar tranquilamente en dirección oriental, Another headed north along the beach, otro se fue en dirección norte a lo largo de la playa and the third strolled south. y el otro se fue en dirección sur. Each was talking and singing in a low voice. Cada pastor estaba hablando y cantando en voz bajita. Within seconds, every shaggy head lifted, Y en segundos las cabecitas empezaron a levantar cocked an ear to listen, y la orejita la levantaron así and then began to move. y empezaron a moverse. Within 1 minute, the flocks were completely separated. Y no alcanzó a pasar un minuto y los rebaños estaban completamente separados. Each simply followed the shepherd's voice. Simplemente cada rebaño seguía la voz de su pastor. The sheep know their shepherd. Las ovejas conocen a sus pastores. The sheep know the shepherd by his voice. Las ovejas conocen a sus pastores por su voz. The sheep know the shepherd by his voice and they trust him. Las ovejas conocen a sus pastores por su voz y confían en él. Trust the voice of the good shepherd. Confía en la voz del buen pastor. In verse 5, Jesus says this. En el versículo 5, Jesús dice lo siguiente: Jesus' sheep will not follow a stranger. Las ovejas de Jesús no siguen a los extraños. The flip side of trusting the shepherd is that we distrust strangers. La implicación de confiar en el pastor es que nosotros no confiamos en los extraños. It is the responsibility of Jesus' true sheep La responsabilidad de nosotros, las verdaderas ovejas de Jesús,
to refuse to follow religious leaders es de oponerse a seguir a los líderes religiosos who do not give you Jesus' word. que no nos dan la palabra de Jesús. We are to be like the Bereans. Tenemos que ser como los bereos. In Acts chapter 17, verse 11, En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, who were more noble-minded than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. leemos que los bereos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. All of us must demand the word of Jesus from our leaders. Todos nosotros debemos exigirle a nuestros líderes la palabra de Jesús. And this is actually the fellowship that we have between our two churches. Entonces, nuestras dos iglesias, esa hermandad que tenemos, es basado en eso. We both receive the same word of Jesus. Nosotros, tanto allá en Estados Unidos como aquí en Barranquilla, recibimos la palabra de Jesús. The first point was that Jesus leads us. Entonces, el primer punto es, Jesús nos guía. Jesus feeds us is the second point. El segundo punto ahora es, Jesús alimenta nuestro espíritu. Hear the word of the Lord from John 10, verses 7 through 10. Escuchemos la palabra del Señor en Juan 10, versículos del 7 al 10. So Jesus again said to them, "Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. In verses 7 and 9, Jesus says, "I am the door." En los versículos 7 y 9 Jesús dice, yo soy la puerta. That is, Jesus is the way to salvation. Eso quiere decir que Jesús es el camino a la salvación. In verse 9, he says, we find salvation through faith in Jesus. En el versículo 9 vemos que nosotros encontramos la salvación por medio de la fe en Jesús. Jesus is the way, but also Jesus is the door to abundant life. Jesús es el camino, pero Jesús también es la puerta para una vida abundante. In verse 9, he says that we go in and out through him and find pasture in Jesus. En el versículo 9 nosotros vemos que entramos y salimos y encontramos los pastos en Jesús. Jesus clarifies what he means when he says in verse 10, I came that they may have life and have it abundantly. Jesús clarifica esto en el versículo 10 cuando él dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. We find life, joy, satisfaction, and fulfillment in Christ. En Cristo nosotros encontramos vida, gozo, abundancia, vida, gozo, satisfacción y plenitud. As the door, Siendo la puerta, Jesus is the way and the life, Jesús es el camino y la vida, because he's also the truth. porque Él también es la verdad. We read this verse earlier from John 14, verse 6. Hace poquito leímos eso en Juan 14, versículo 6. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Trust the voice of truth. Confía en la voz de la verdad. So our first point was that Jesus leads us. Entonces, de nuevo, el primer punto, Jesús nos guía. Our second point was that Jesus feeds us. El segundo punto es que Jesús alimenta nuestro espíritu. Now we come to the third point. Ahora vamos al tercer punto. Jesus protects us. Jesús nos protege. Hear the word of the Lord from John 10, verses 11 through 18. Escuchemos la palabra del Señor, Juan 10, del 11 al 18. Jesus says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me, just as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. And I have other sheep who are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesus protects his sheep. Jesús protege a sus ovejas. There are two ways that Jesus protects us. Hay dos maneras en las que Jesús nos protege. First, Jesus lays his life down for the sheep. Primero, Jesús da su propia vida por las ovejas. He puts himself between us and danger. Él se pone entre nosotros y el peligro. Like David, who protected his sheep from bears and lions. Por ejemplo, como David, quien protegía a sus ovejas de los osos y de los leones. In 1 Samuel 17, verses 34 and 35, En la primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 35, David said to Saul, "Your servant used to keep sheep for his father. And when there came a lion or a bear and took a lamb from his flock, I went after him and struck him and delivered it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by his beard and struck him and killed him." David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. So what's the danger for us? Entonces, ¿cuál es el peligro para nosotros? Jesus put himself between us Jesús se pone entre nosotros and the wrath of God against our sin. y la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Jesus died to forgive our sins Jesús murió para perdonar nuestros pecados, if we trust in him for salvation. si confiamos en Él para la salvación. He did this because he loves us. Él hizo eso porque Jesús nos ama. He is not a hired hand. A Él no lo pagan para hacer eso, Él no es asalariado. The second way that Jesus protects us La segunda manera en la que Jesús nos protege is by gathering us into the worldwide church. es reuniéndonos para que seamos parte de la iglesia mundial. We see this in John 10, verse 16. Eso lo vemos en Juan 10, en el versículo 16. Jesus says that he's calling us out of unsafe sheepfolds Jesús dice que Él nos llama para sacarnos de rediles inseguros, to follow him as one flock. para que todos lo sigamos
siendo todos un solo rebaño. Jesus is calling people from every tribe, language, people, and nation. Jesús está llamando a personas de todas diferentes tribus, lenguas, naciones. The world would say that we, people from the United States and Colombians, don't have much in common. El mundo, si nos ve aquí a los Estados Unidos y a nosotros los de Colombia, dirán, ellos no tienen muchas cosas en común. But we have everything in common in Christ. Pero en Cristo nosotros tenemos todo en común. This is our mission, Nuestra misión es la siguiente: to find the sheep who are desperately listening for the voice of their shepherd. encontrar ovejas que están desesperadas por escuchar la voz de su pastor, Wherever they might be throughout the world. donde sea que estén en el mundo. Here's another illustration. Voy a darles otro ejemplo, otra ilustración. When my wife and I have left our young children under the care of other people, Cuando mi esposa y yo salimos y dejamos a los niños con otras personas, we sometimes return and find our children to be weeping and wailing. nosotros llegamos a la casa y ahí están los niños llorando y quejándose. They're worried that mommy and daddy will never return. Los pobrecitos están preocupados porque piensan que papá y mamá nunca van a volver. They're a mess. Están hechos una nada. When we do return, Y cuando ya llegamos a la casa, if they don't see us quite right away, si ellos no se dan cuenta cuando llegamos, si no se dan cuenta inmediatamente cuando llegamos, we simply speak their name. nosotros decimos los nombres, los llamamos. And because they know our Y voice, porque ellos conocen nuestra voz, they turn immediately, ellos inmediatamente dan la vuelta and their crying ceases y dejan de llorar with the joy of hearing the voice of their parents. con el gozo de escuchar la voz de sus padres. People in this world are lost and dying. La gente de este mundo está perdida, está muriéndose. They are waiting through great suffering and pain Están esperando por muchos sufrimientos, mucho dolor, to hear their shepherd call them by their name. para escuchar la voz de su pastor que los llame por su nombre. And it's our job to speak Jesus' word to them. Nuestra tarea es hablarles la palabra de Jesús. Jesus came into the world to die on the cross and rise again on the third day. Jesús vino al mundo para morir en la cruz y levantarse al tercer día para poder salvarnos, So that he could save us. para poder salvarnos. But it is by his voice Pero es por medio de su voz that he calls us to believe in him. que Él nos llama para creer en Él. He will lead us, Jesús nos va a guiar, he will feed us Él va a alimentar nuestro espíritu as the way, the truth, and the life, como el camino, la verdad y la vida. and he will protect us. Y Jesús nos va a proteger. Listen to the voice of Jesus today, Escucha la voz de Jesús hoy, speaking in his word and by his spirit. hablando en su palabra y por su espíritu. Repent from your sins Arrepiéntate de tus pecados and trust in him for salvation. y confía en Él por tu salvación. Let's pray. Oremos. Gracious Father, Padre de gracia, we are thankful that you loved us so much, te damos gracias porque nos amas tanto that you sent your Son into the world to die for us. que enviaste a tu Hijo al mundo a morir por nosotros. Father, we don't always realize it, Señor, no siempre nosotros nos damos cuenta de esto, but we are desperately waiting to hear the voice of Jesus. pero estamos desesperados por escuchar la palabra de Jesús, la voz de Jesús. By your Holy Spirit, Por tu Espíritu Santo, open our ears to hear Am- the voice of our Savior. abre nuestros oídos para escuchar la voz de nuestro Salvador. Lead us away from our sins Guíanos fuera de nuestros pecados and into the pasture y a los pastos of knowing and loving our Lord Jesus Christ. de conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. It's in Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Gracias.